Muy buenas tardes, ya creo que ya es, ¿no? Ya, sí, Buenas tardes, licenciada. Cuéntame sobre un poquito sobre esta historia, sobre la cultura afrodescendiente de aquí, sobre todo la Concepción. de la Concepción. Las Es raíces. muy rica, muy rica en el sentido de que marca una diferencia porque está constituida esta comunidad de ancestros de origen, de descendientes afrodescendientes, es decir, hijos e hijas de esclavizados que vinieron a trabajar para esta hacienda extraccionista, primeramente en el momento de olivo, de uvas, luego con caña de azúcar para la producción de panela y aguardiente, que servía para alimentar a los propios trabajadores de aquí, de la Concepción y de las haciendas que eran los actos que pertenecían a esta hacienda, porque eran varias haciendas jesuitas, porque hay que recordar que es un sistema constituido de haciendas a nivel de América y también principalmente aquí en el Ecuador y específicamente aquí en el Valle del Chocó. Esta es una de las haciendas que era el eje, es decir, que podríamos considerar es la génesis del pueblo afrodescendiente, porque aquí hicieron los jesuitas, se asentaron y aquí fundaron su punto de encuentro, de administrativo, digamos, no de encuentro, sino que administrativo, para administrar todo este sistema sendatario de aquí del territorio. Sí, la Concepción, que se llama Parroquia La Concepción de la Santísima Trinidad, así es el nombre de La parroquia. sí, porque es una parroquia católica por excelencia, y que fue fundada ya, es la parroquia más antigua que existe, Es la la Concepción. Concepción. Sí, y la Concepción fue constituida de personas que fueron muy líderes, y entre ellas fue Martina Carrizo, una lideresa que salió de aquí con otros 6 esclavizados más y esclavizadas, porque no fue solo ella, sino se fueron de aquí a Quito a denunciar la sevicia que sufrían por el administrador de la hacienda. Recordar que después de que la expulsión de los jesuitas, esta hacienda ya quedó en manos de las temporalidades, que era una institución del rey. Entonces, por lo tanto, estaba administrada por personas ya civiles y entre ellos estuvo este administrador de ese momento que trató muy mal a ellos y salieron a demandar. Lo rescatable es de que ellos fueron, el presidente de la Real Audiencia los recibió, les devolvió un documento, ellos le entregaron su carta que llevaron, el presidente de la Real Audiencia les devolvió otra carta diciéndole al administrador que no les joda la paciencia, pues y que respeten. Y también, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que los esclavizados eran conocedores de sus derechos, limitados sí en ese momento, pero ellos eran conocedores de sus derechos y con esa herramienta ellos llegaron a denunciar. Entonces él también oficialmente les devolvió el decálogo haciéndole acuerdo al administrador de esta hacienda que tiene que respetar ese decálogo, que eran mínimos sus derechos, pero imagínense que les daban libre el domingo para que vayan a la casa, para que vayan a misa, a las mujeres preñadas les daban menos guachos para trabajar, guachos son los que se trabajan en, en la cementera, a las mujeres preñadas de 2 les hacían trabajar solo hasta los 6 meses, y en fin, eran derechos limitados. Pero de todas maneras llegaron, ellos regresaron, y como se cimarronearon, y el cimarronaje era un delito, también ahí es lo que les castigaron. Una preguntita, Sí. que yo siempre quiero preguntar, porque yo me la sé, ¿no? Cuando el tiempo de la esclavitud, ¿cómo hacían para tener sus crías? Es que las crías para los O sea, dueños ¿cómo eran nosotros, o el hombre y la mujer? ¿Qué espacio le daban al hombre y a la es que mujer? vivían juntos, les daban espacios en sus casas, en sus aldeitas para vivir juntos, en el rancho, entonces ahí vivían con parejas, pero bajo el límite del catolicismo. Recordemos que el catolicismo vino a imponer el matrimonio, los sacramentos, ¿no? Claro. Y entonces el sacramento del matrimonio era uno de los sacramentos que se cumplía con los esclavizados y tenían la pareja, aunque algunos tenían parejas adicionales porque al esclavizador le convenía que nazcan más Más muchachos. más muchachos, más gente, ¿no? Para trabajar en sus haciendas.
pero sí estaban regentados por este sistema católico y en donde están los sacramentos. Y de qué edad los niños empezaban a trabajar? De lo que yo recuerdo, los niños niños chiquitos de 6 7 años ya empezaban a trabajar en la hacienda. Sobre todo los hombres. O sea que no le dan tiempo, no le dan tiempo para estudiar ni nada. No, pues ese derecho no existía, si hasta ahora aquí es limitado. Esos son los rezagos que aún quedan todavía. Sí, eso es verdad que a veces sí quedan ese rezago todavía que un niño no puede mandar a estudiar, que tiene que trabajar. Y para mí eso está mal. Pero es el sistema, que todavía es un sistema colonial, esclavista, que es sistémico y estructural, que aún pervive. Ajá, entonces es parte, todavía quedan esos rezagos. Por lo tanto, cuando se menciona este proceso colonial esclavista, hay que recordar que aún todavía se pone en práctica. Y está limitado en los derechos, sobre todo en las políticas públicas, en educación, en salud, ¿sí? En seguridad, cultura, que es una gama. No es solamente música ni danza, sino que también ahí hay valores, sí, valores espirituales, valores onto que están dentro, que no olviden el Ubuntu, sí, que no olviden, porque la cultura no es solamente la danza, hay que insistir, la cultura no es solamente la música, porque la música nos lleva a otro mundo, pensar que la danza también nos lleva y nos conecta con otros mundos, sí, que hay una ontología, hay un cosmos en ese interior, porque por lo general siempre estamos pensando, la cultura de los afrodescendientes es música, danza, la marimba para los que están en el cordón del océano Pacífico y también la bomba para los que estamos aquí en el territorio ancestral del Valle del Chocó. Entonces, por lo tanto, acá es el respeto a la naturaleza, la forma de ver a la vida, la forma de ver a la muerte, ¿sí? Esa dualidad que existe entre el cielo y la tierra. Ajá, entonces la cultura es todo eso. Los espíritus como que habitan hoy y que habitaron anterior y que siguen habitando y que es lo que a nosotros nos mantiene vivos y nos mantuvo vivos durante todo este proceso. Es lo que nos dio la resiliencia, para aprender a personarles a los que nos esclavizaron, pues, sí, la cultura es la vida, cómo lo miran los hombres y las mujeres afrodescendientes a la vida, sí, cómo lo vemos los hombres y mujeres afrodescendientes al apoyarnos, al protegernos, a la resistencia, a todo lo que nos pasa, vea, al sistema que no, y de inseguridad que ahora estamos viviendo, cómo en las comunidades trabajamos. Eso es cultura. ¿En qué momento nos dijeron negros y negras? ¿Quién? ¿Sí? Porque antes de la captura de nuestros ancestros en África, nosotros veníamos de pueblos. Los Minas de Malí, los Lucumí, los Carabalí, que vienen de toda la franja occidental de África, ¿sí? Los Congo, que todavía venimos del Congo, ¿sí? Los Angola, los Undongo, que ahora les dicen Mondongo y es Undongo, los Anangonó, son Anangonó, ¿sí? Entonces son los Gángula, que son apellidos que aún perviven acá en nuestras comunidades, los Lucumí, los Chalá, cuando dice José Chalá, yo vengo del reino de los Chalas. José Chalá, porque él lo dice con tanta... Sí, escuchó el señor. Que tendría que leerle, él tiene un estudio de chota profundo. Entonces, en estos momentos es cuando nos comenzaron a dañarnos la mentalidad y a dispersarnos. Recuerde que cuando ya llegamos al mercado, sobre todo en los mercados de acá de América, ahí ellos no nos vendían juntos de las mismas tribus. Nos vendían los chalabs, se iban con los lucumí, con los carabelí, porque cada uno tenía su lengua. Sí, entonces, ¿qué era? Era una estrategia política para ellos, para mantenernos dispersos y no unidos, y desde ahí empezaron a sembrarnos la idea de no unidad. Es el otro. Y entonces el maestro Juan García decía, no dejemos que el otro diga de nosotros lo que somos. No dejemos que el otro. ¿Por qué? Porque al otro le conviene decirle que somos desunidos, al otro le conviene decirle que nosotros no servimos para nada, al otro le conviene para decirles que los
colombianos son mejores, que los ecuatorianos o afroecuatorianos somos peores, al otro que son desunidos, los de acá unidos. Pero también nosotros tenemos un concepto de los colombianos así como negativo, ¿no? Claro. Entonces es que ellos nos vendieron esta idea. Negro no quiere a negro. Es una Y tenían que ideología. hacerlo contrario, porque vimos que sigamos con esa ignorancia y ya Sí. seguimos con esa ignorancia. Y ahora el sistema educativo tiene un modelo de educación para mantenernos todavía esclavizados. Es el modelo de educación, mi reina. Y ante eso estamos no peleando, sino que estamos proponiendo desde la etnoeducación, que haya un modelo que reconozca al pueblo afrodescendiente, no solamente porque sabe bailar, no porque sabe cantar, sino que el aporte que ha hecho este pueblo para la construcción de este Estado antes de que sea Estado, el aporte desde que ellos llegaron, y el aporte no solamente con su trabajo duro, el aporte intelectual, porque hay que también escarbar y sus contenidos vayan apuntando a personas que han hecho contenidos para cambiar el sistema. ¿Sí? ¿Qué aporte ha hecho el pueblo afrodescendiente en política? ¿Qué aporte ha hecho el pueblo afrodescendiente en filosofía? ¿Qué aporte ha hecho el pueblo afrodescendiente en la poesía, en la literatura? Porque nadie habla de eso, de la literatura afrodescendiente. ¿Qué aporte ha hecho el pueblo afrodescendiente en los mitos, en la mitología? Porque en la escuela solamente nos hablaron de la mitología griega, de la mitología hindú, de la mitología romana, de los dioses que habían en esas mitologías, pero nunca nos hablaron de la mitología yoruba. No, Sí, verdad. en donde están los orishas, en donde está Changó, Yemeya, el Oshun. ¿Quiénes eran ellos? Ellos tenían el mismo nivel que Isis, que esos dioses de las otras mitologías. Entonces, ¿qué aporte? Ese mensaje quiero dejarles a los jóvenes, por Dios, estudien. Y no nos quedemos solamente con terminar el bachillerato. Y no nos quedemos con las 3 tonteras que nos dice el profesor, porque el profesor solo es una guía. Es una guía, Azucena, mi reina. Fui una guía para ustedes. Sí, no, porque en 6 años no se puede aprender todo. Sí, hay que aprender toda la vida. Hay que aprender toda la vida. ¿Cómo aprender toda la vida? Escuchándoles a los mayores, investigando. Lo que hizo Juan García Salazar. Él caminó todas las comunidades afrodescendientes en el territorio ecuatoriano. Él caminó la mayoría de países en América donde estaba la diáspora africana. Inclusive él se fue a África para conectar esta historia con la historia de África. Juan García Salazar. Usted encuentra esos documentos, usted que es una creadora de contenido, búsquele a Jacqueline Pavón en la Universidad Andina Simón Bolívar y conozca el Fondo Documental Afroandino, en donde está todo el legado que dejó Juan García Salazar. Dejó más de 8.000 horas grabadas. Están ahí. Más de 3.000 fotografías tomadas en todo el territorio. Y hay voces de los mayores que nos dejaron esa herencia. Y Juan García es uno de ellos. Guaguas, por Dios, los jóvenes, no vengan a estarme solo preguntándome a mí. Yo ya estoy atrasando. Y sabe que me va a darme el gusto que guaguas como esta hagan contenidos como Azucena,